Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, además dice que no hay que desearle mal a nadie, pero pues el país estuvo ilusionado con la noticia de la muerte de un hombre pérfido, de un hombre malo, malo, absolutamente malo en todo, el señor Iván Márquez. Pues Iván Márquez goza de cabal salud y como goza de cabal salud, sigue haciendo lo que sabe hacer, la violencia y la preparación de otro régimen todavía más totalitario para Colombia, ¿no? Y entonces van a conversar, hágame el favor, entre dos totalitarios, entre lo que queda de Petro, que Petro no sabe uno a Colombia realmente quién lo gobierna, además. Petro no está gobernando, Petro no es capaz de gobernar, Petro está enfermo, Petro está dominado por la cocaína o por eh, otros tóxicos de ese linaje. Pero en fin, supongamos que sea Petro. Petro y Márquez discutiendo en Caracas. ¿Qué sale de ahí? Pues, doctor Fernando, sale el borrador de lo que es el acuerdo para el inicio de la mesa de diálogo entre el gobierno de Gustavo Petro y los terroristas de las FARC encabezados por Iván Márquez. Estas FARC, que usted me preguntaba esta mañana algo que tiene todo sentido, estas FARC son las que están del lado o las que han sido acompañadas por Álvaro Leiva, quien evidentemente ha quedado al descubierto en absoluta claridad, ha sido el líder político que se juntó con las FARC durante toda la historia y los acompañó inclusive en el acuerdo del 2016 y que ahora no se siente al lado de, o no se sienta al lado de Iván Mordisco, no sabemos si lo va a hacer al lado de Iván Márquez en este nuevo intento de paz. Dos reflexiones al propósito, doctor Fernando. Este es el documento que firmaron con Oti Patiño, que va por el gobierno de Gustavo Petro, Hágame el en favor, las conversaciones. hágame el favor, otro pronombre, Oti Patiño. Este es el documento y vea usted lo que dice. Esto es parte del proceso de la constituyente. Las partes coinciden en que se requiere una amplia movilización social a fin de avanzar hacia un gran acuerdo político nacional que se apoye en el poder del pueblo soberano. Esto ha sido interpretado por distintos actores en Colombia como el pequeño articulito o pequeño anuncio, más bien, de lo que sería la guerrilla de Iván Márquez, apoyando un proceso constituyente como el que está promoviendo Gustavo Petro, que no sé hoy qué diga, ¿no? Porque ayer decía que sí, antes de ayer dijo que no, el sábado dijo que sí, vamos a ver si hoy dice que no o dice que sí, porque pues, el presidente pareciera tener un alter ego que le impide relacionarse con el resto del mundo para decir realmente lo que quiere. Todo el tiempo está diciendo que sí, que no, que sí, que no, pero las guerrillas que lo apoyaron a él para llegar al poder, hay que recordar a alias Ernesto en una entrevista que le hizo Salud Hernández en Arauca, cómo este guerrillero decía que apoyaban a un gobierno que fuera progresista y que pudiera apostarle a la paz. Ese gobierno progresista eh, ese gobierno progresista solamente podía ser el gobierno de Gustavo Petro, por supuesto. Como el ELN ha dicho que apoya una constituyente y que hay que salir a la calle también a exigir esa constituyente. Pues aquí aparece. Pero otra perla que queda en este documento que firma el gobierno Petro y alias Iván Márquez. Mire usted, dice el punto octavo. Por su parte, la representación de la Segunda Marquetalia, Ejército Bolivariano, manifestará en la mesa de diálogo de paz sus razones para el alzamiento armado, entre ellas el incumplimiento, y oiga pues, y el entrampamiento del acuerdo de paz del 2016. ¿Entrampamiento? ¿Acaso no había plena prueba de que Jesús Santrich había concertado para enviar cocaína a los Estados Unidos y sus jefes lo delataron en los Estados Unidos? ¿Acaso no fue el sobrino de Iván Márquez el que dio cuenta de que estaban delinquiendo y narcotraficando los desmovilizados jefes de las FARC? Es que aquí la memoria es corta. Pues, esto es lo que han hecho toda la vida, pues toda la vida reciente del país, traficar con cocaína. Es lo único que saben, lo único que les interesa y lo único productivo que hay en Colombia, como lo demostró el profesor Sergio Calderón. Todo anda mal, la construcción, la industria,
el comercio, todo anda mal, menos la cocaína, las remesas. Y la gente se acostumbró a que las remesas son muy importantes y son más de $1.000 millones mensuales que vienen ¿de dónde? Pues de la producción de la cocaína en el exterior, que la mandan colombianos a Colombia para seguir alimentando su negocio y para hacerse fabulosamente ricos dentro de Colombia. Y es que, ¿cómo ha caído, doctor Fernando, el proceso de la cocaína? Vea usted estas imágenes. Aquí está el proceso de erradicación de cultivos ilícitos en Colombia. Y esto es lo que demuestra que el gobierno de Petro no está haciendo absolutamente nada. Con Iván Duque, año 2020, mire de dónde viene la curva, ¿no? Empecemos del 2014. Se estaba erradicando 11.814 hectáreas en la época del gobierno de Juan Manuel Santos en la reelección. Recuerde que en el año 2015 hay un quiebre definitivo en el proceso porque se prohíbe definitivamente en esta coyuntura de 2014-2015 se prohíbe definitivamente erradicar cultivos de coca en Colombia con el uso de glifosato. Y esto es un tema que terminó hasta la Corte Constitucional vinculada, en la que se decía que causaba daños a la salud humana. Hay un dato que es cierto, no existe sentencia, prueba de que algún ciudadano colombiano hubiera muerto por ocasión o con ocasión del uso del glifosato. No existe. Hay un proceso que inició por allá en el Chocó de un ciudadano que dijo que el glifosato lo había afectado y a través de eso se apalancaron para emitir unos conceptos, inclusive en el Ministerio de Salud de Santos, en la Corte Constitucional, para decir que el glifosato era potencialmente dañino, como lo es el sol, como lo es las cámaras de bronceo, como lo es la carne roja, como lo es tantos productos, como lo es los procesos de belleza para el cabello, que son potencialmente peligrosos para la vida humana. Ay, Exactamente María. igual pasa con el glifosato, doctor Fernando. Aquí se elimina Además, perdóneme que lo Sí, señor. interrumpa. Siendo ministro del presidente Uribe, redujimos a la mitad, óigame bien, a la mitad los cultivos de coca en un año, gracias al glifosato, que nos suministraba todo lo necesario para eso el gobierno de los Estados Unidos y la embajadora Ann Patterson, a quien no olvidaré jamás por su cooperación con Colombia. En un año lo redujimos a la mitad. Cuando salí del ministerio, cuando me sacaron entre unos personajes cuyo nombre no quiero recordar, porque le hicieron mucho daño al país, la cosa se vino abajo, fue mucho menos contundente. El doctor Sabas Pretel no fue eficaz en el tema, pero de 70.000 hectáreas que dejé, el presidente Uribe entregó 40.000, 45.000 hectáreas sembradas de coca. Estamos en más de 300.000, mucho más productivas, Por porque supuesto. no estamos comparando peras con peras y manzanas con manzanas. La coca de hoy es mucho más productiva de lo que era en nuestro tiempo, Cuando usted ¿no? era ministro, ¿la coca producía 2 cosechas o? 2 cosechas al año, Claro. Y hoy 2 estamos cosechas. hablando de 5 cosechas, 5.5 cosechas al año está produciendo la coca. Pues Bueno, es un negocio que se ha desarrollado tecnológicamente lo suficiente para producir tanto. El caso es que sí, luego una hectárea de entonces son 5 hectáreas de hoy. Luego las 300.000 hectáreas es el equivalente a 1.500.000 de hectáreas de nuestro tiempo. Así de sencillo. Bueno, ¿sí? aquí tenemos en la gráfica el desastre de la erradicación que nos está haciendo en Colombia. Lo que estamos viendo, doctor Fernando de Oyentes, es precisamente, permítanme esto ya. Lo que estamos viendo precisamente es cómo el gobierno Petro ha dejado de erradicar la coca por cualquier razón, menos por una razón Pues válida, distinta, sino porque le interesa mantener porque, vivo el negocio. porque son sus aliados, porque son sus Claro, amigos y el día porque es que persiga el narcotráfico, el se dinero que llega del exterior. cuentan la verdad de lo El que está dinero de pasando. la coca, las remesas, ahí están. Mire usted los indicadores económicos, hay uno que se llama remesas. Las exportaciones caen, todo cae, las remesas suben, como lo decía el profesor Calderón.
Mire, En la época de Iván Duque subió el proceso de erradicación manual de coca. Esto ya es erradicación manual. Y le decía una cosa, doctor Fernando, no está probado que alguien en Colombia haya muerto por uso de glifosato. De hecho, los que más utilizan glifosato en Colombia son los narcotraficantes que le ponen glifosato al suelo para eliminar las malezas, fertilizar el suelo y poder sembrar la coca. Esa es una realidad. no, en todos los cultivos del país hay glifosato, en todos los cultivos del país. Es que La es la agricultura, parte que uno no entiende. ¿Por qué el glifosato es bueno para la agricultura porque de la Corte cultivos? Constitucional resolvió que era malo para la aspersión aérea, porque los de la Corte Constitucional son o unos ignorantes o unos perversos. Y Pero se hace entonces, aspersión aérea en la agricultura también para ponerle glifosato, claro que sí, Fernando, claro. claro que sí, claro que sí. Pero la que se prohibió fue la fumigación aérea en los campos de coca. Pues se El glifosato prohibió. para fumigar cultivos de pancoger es perfecto, pero para fumigar coca es maligno. Esa es la ecuación rara de la Corte Bueno, Constitucional ¿y en en Colombia. cuánto estamos? ¿En Y en cuánto cuanto estamos en cuando este llegamos a momento? erradicar 130.000 hectáreas de coca con Iván Duque en el año 2020. En el 2021 cayó a 103.000, en el año 2022 a 68.000, y con Gustavo Petro en el 2023 se estaba erradicando 20.000 hectáreas y en el 2024, entre enero y abril, se ha erradicado a duras penas 1.069 hectáreas de coca. Hay una caída de menos 73% en la erradicación de cultivos de Es coca. mentira, esas 1000 hectáreas, quién sabe cómo las contabilizan, no están erradicando nada, eso no existe porque son los socios del gobierno de Petro son los narcotraficantes, entiéndanlo de una vez, Y son los bueno, socios. vamos a ver, estamos esperando entre el finales del mes de junio y julio que SIMSI, que es el que monitorea ahora los cultivos ilícitos, nos diga cuántas hectáreas de coca hay realmente en Colombia. Le escuché a a Luis Fernando Velasco, el ministro del Interior, hace unos días, decir que era un poco más de 250.000 hectáreas de coca las que se estaban produciendo en Colombia y, por supuesto, más de 2.000 toneladas métricas de cocaína. Vamos a ver qué dice el estudio. Lo cierto es que Petro dice que está atacando el narcotráfico. No sabemos de qué manera, pero 250.000 o 300.000 hectáreas con 7 cosechas al año y no con 2. y con una Entonces, resiembra del 70%. Eso es otro dato que está está en la mano. pero pues resiembra de qué, no tienen que resembrar nada, hay que resembrar nada, no hay, acabó la erradicación manual porque en el poder están los amigos de los narcotraficantes y de los que hacen en remesas envíos de 1.000 o 1.200 millones de dólares a Colombia por mes, 12.000 millones de dólares, 5 veces. A ver, ¿en cuánto está la exportación cafetera en Colombia? Mírelo, está en 2.500 millones de dólares. Y estos son Lo 12.000. Ujú. Y estos son 12.000. 5 veces la producción cafetera del país. 5 veces lo que producen más de 500 municipios cafeteros de Colombia. Y entonces eso es lo que mandan los narcotraficantes. Ese es el negocio de mar, entienda. El negocio es la cocaína. Negocio de los bandidos y de los bandidos que están en el poder. Entendámoslo de una vez. Y mientras Bueno, tanto, recordamos a Petro y el chuchuchú porque esto no para. Veamos y recordemos cómo Petro hablaba de cómo se caería el sistema, porque muchos oyentes lo están pidiendo. Doctor Fernando, permítame, veamos a Gustavo Petro rápidamente. Dejo que pase lo que está pasando. Y les demora un poquito los pagos. Y entonces, eso es un dominó. Y hace que... No, ni siquiera hay que demorar pagos. ¿No? Simplemente EPS quebrada, sus afiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a los que quedan. Listo, ya. Ese es el chuchuchú de chuchuchú. Gustavo Petro. Chuchuchú, claro, chuchuchú. A propósito de mar, sobre la enfermedad de Petro, la drogadicción de Petro, de la que estamos hablando en la hora de la verdad, de lo que habla todo el mundo, pero no públicamente porque les da miedo, porque les da pena, les da vergüenza decir que el presidente es un drogadicto. Pues no llegó a Barranca Bermeja. Vio
el video de la gente protestando en Barrancabermeja y diciendo Petro, 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 y no llegó a Barrancabermeja. Veamos las imágenes de Barrancabermeja. Ayer se esperaba que llegara en la mañana. La gente estuvo esperando que apareciera el presidente. Ahí están los que reúne el gobierno. De hecho, hoy en día, yo no había visto esto antes. A la gente le ponen un brazalete para que entre al evento de Gustavo Petro. Ahí se ve el brazalete de color verde o amarillo, cosa por el estilo, para que entren a escuchar al presidente Gustavo Petro. Lo esperaron desde por la mañana, llegó la tarde, no llegó Gustavo Petro. Y ya cuando el evento estaba terminando, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, se pronunció, dijo, lástima pues que no vino el presidente, tenía unas demandas para hacerle, quería hacerle unas propuestas para la región, pero aquí estoy dándole la cara a ustedes, el presidente no llegó, y lo que dijo Palacio de Nariño era que el presidente tenía agenda privada en su despacho en Bogotá y que por esa razón no se desplazó a ¿Cómo le Santander. parece? Porque la vez pasada era porque estaba indispuesto, ¿no? Sí, porque tenía un problema estomacal, sí. Un problema estomacal. Entonces ahora era que tenía agenda privada y se le olvidó ir a Barrancabermeja. Hágame el favor. Suelen decir eso. Coca, delirium tremens es lo que tiene el presidente. Digámoslo con toda franqueza. El presidente es un enfermo de la cocaína y por eso no llega y por eso se esconde. Y por eso hace muchos años lo encontró Ingrid Betancourt en pelota en la calle en Bélgica. Por favor, esto viene de atrás, esto es muy viejo. Bueno, ella que sí lo conoció de cerca. Ah, Mientras tanto, doctor Fernando, ayer salió el abogado del régimen, el constitucionalista del régimen de Gustavo Petro, y tenemos a Álvaro Leiva, tenemos a Eduardo Montealegre y tenemos a Gustavo Petro, los tres en línea, hablando de la constituyente. Ayer en una rueda de prensa, Eduardo Montealegre, el exfiscal general de la Nación, hoy enemigo jurado político del expresidente Álvaro Uribe Vélez, explicaba cómo el acuerdo con los terroristas de las FARC tiene fuerza supraconstitucional. Escuchemos brevemente lo que dijo Montealegre. Que no son normas programáticas y por lo tanto el presidente de la República, al ser una norma jurídica, puede desarrollar en algunos aspectos los convenios de La Habana a través de la figura de los llamados reglamentos constitucionales autónomos. La propuesta es entonces de que como el Tratado de Paz es un acuerdo especial que forma parte del bloque de constitucionalidad, el presidente de la República puede desarrollarlo directamente en algunos aspectos a través de la figura de los reglamentos constitucionales autónomos. La característica de los reglamentos constitucionales autónomos es la de que el presidente tiene una competencia que se deriva directamente de la Constitución y para expedir un reglamento constitucional autónomo no se requiere la mediación de la ley. Además, la Corte Constitucional ha sostenido desde hace muchos años, lo mismo que la Corte Suprema y el Consejo de Estado, que los reglamentos constitucionales autónomos... Ya no más. Entonces, no se necesita la ley ¿para qué? No. ¿La ley para qué? Con Ni la los Corte acuerdos. Constitucional, nada, doctor Fernando. Nada. Con los acuerdos con las FARC y los acuerdos con el ELN se maneja Colombia, como lo dice Montealegre y lo dice Álvaro Leiva y lo dice, por supuesto, Gustavo Petro. Entonces, esos acuerdos son supraconstitucionales. Se necesita apenas un reglamento constitucional autónomo. Qué maravilla de expresión la de Montealegre. Qué invento. Entonces, no se necesita nada. Simplemente reglamentando las 300 páginas, ¿son 310 o 312? 310 páginas, sí. 310 páginas con las FARC y las que vengan ahora con el ELN, con eso se gobierna Colombia. Para allá vamos, nos robaron el país, lo estamos diciendo en la hora de la verdad y algunos hay que no quieren creer. Para allá vamos. Bueno. Y veamos, doctor Fernando, rápidamente el panorama de las EPS en Colombia después del anuncio del Grupo Bolívar el día de ayer, que es bien importante.
Vea usted cómo queda el mapa del país en materia de EPS. Estas son las EPS intervenidas por el gobierno. Nueva EPS tiene más de 10 millones de usuarios. Sanitas tiene 5 millones de usuarios. Intervenida por el gobierno. Por el gobierno Petro, sí. Ah, por eso. Famisanar, 2 millones, casi 3 millones de usuarios. Asmed Salud, Emsanar, Sabia Salud. Esto da un total de 25,2 millones. La gente me ha preguntado muchas veces qué va a pasar con las EPS intervenidas y qué va a pasar con los usuarios que están en esas EPS intervenidas. Como están las cosas, aquí están las dos solicitudes más recientes, la de Sura y está la de EPS Compensar, que eso se tiene que resolver de aquí a septiembre, cuando la superintendencia acepte o no el retiro voluntario de cada una de estas EPS. Eso tiene otro nombre técnico que sería liquidación, así de simple, porque pues es lo que vendría en esas EPS. Sin pero Demar, ¿para qué le damos a esos más vueltas? Es chu. Y entonces todo el sistema de salud en manos del gobierno. Claro, 25 millones de personas del gobierno, que además, doctor Fernando, como está la situación, ya prácticamente es un imposible pensar en que yo puedo elegir a qué EPS me quiero ir en medio de la crisis que ha expuesto o a la que nos llevó el gobierno de Gustavo Petro. Porque chu necesariamente cae en manos del gobierno. Y si a usted le van a hacer una cirugía, no tiene que convencer a los médicos, tiene que convencer a algún político que dé la orden. Chu. La salud quedó en manos de Petro. Las pensiones van a quedar en manos de Petro. Todo va a quedar en manos de Petro y el país se fue al fondo del abismo. Esa es la verdad. Bueno, entonces, Demar, paremos aquí por hoy, porque ya ha sido suficiente, ya han oído ustedes bastante. Síganos apoyando en la hora de la verdad, por Dios, salga de su casa, dedíquele unos minutos a hacerle un giro a la hora de la verdad, modesto, lo que usted quiera, lo que a usted le parezca, pero tenemos que sobrevivir y vamos a sobrevivir gracias a ustedes. Y así nos despedimos hasta mañana, a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.